Les llaman mitos. En realidad son creencias erróneas alrededor del TDA. Hoy, en De Teto a Teto, vamos a hablar precisamente de las principales concepciones erróneas que existen alrededor del déficit de atención. Comenzamos. No es realmente una enfermedad o el trastorno de déficit de atención no existe. Existen registros médicos desde 1793 escritos por Sir Alexander Crichton, donde ya empieza a describir a niños que están padeciendo problemas de hiperactividad, de falta de atención y de impulsividad. Y es a mediados del siglo XX que se acuña el término déficit de atención. De hecho, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido como el DSM, en su versión más reciente, que es el número 5, ya se engloba el déficit de atención como una enfermedad o un trastorno mental. Existen estudios que demuestran que todos los síntomas son consistentes en todo el mundo. Además, el porcentaje de afectados es bastante parecido en todos los continentes y en todos los países donde se han tomado medidas con respecto a este trastorno. 2. Es una farsa creada por las farmacéuticas. Como acabamos de ver en el punto anterior, el déficit de atención existe. El déficit de atención es una condición médica. Para que el tratamiento sea exitoso es necesario que se siga una terapia psicológica, un proceso educativo y con el círculo o su entorno emotivo y social, y cada paciente reacciona distinto a cada medicamento, pero la presencia del medicamento ayuda para nivelar el desequilibrio bioquímico que es el causante del déficit de atención. Entonces, sí es importante tomar la medicina. No es un complot de las farmacéuticas, aunque sí se puede culpar a las farmacéuticas de tratar de vender más. 3. Es fruto de una mala educación. Durante mucho tiempo se culpó a los padres de los niños que padecen déficit de atención por maltratarlos, por estar en pleito con su cónyuge. O sea, los niños con déficit de atención eran tachados de niños problemas, eran tachados de niños conflictivos y se culpaba a los padres. El déficit de atención es un desequilibrio en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son químicos ubicados en el cerebro que se mueven entre las células cerebrales o neuronas y son las que transmiten las señales entre neurona y neurona, y es lo que permite el pensamiento. Hay un desequilibrio en un neurotransmisor que se conoce como la dopamina. Entonces, por esta deficiencia existe el déficit de atención. No son los papás, no es falta de nalgadas, no es exceso de nalgadas, no es que los papás estén peleados. Es un problema bioquímico. 4. Solo afecta a hombres. Como platicamos en el video anterior, el link aparece en pantalla por si no lo has visto. El déficit de atención tiene 3 síntomas principales: la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. En el caso de las niñas, el rasgo más marcado estadísticamente es el de la inatención. Diagnosticar a las niñas es un poco más complicado porque necesitas más observación. De tal suerte que estadísticamente se han diagnosticado más hombres que mujeres. Pero esto no quiere decir que solo le dé a los hombres. Es simplemente que en las niñas se manifiesta de una manera un poco más discreta. 5. Si puede estar horas jugando videojuegos, obviamente no tiene déficit de atención. Aquí el detalle es que en el déficit de atención se infiere o se deduce que simplemente se trata de un problema de distracción, y no es así. Más bien, el problema es que no podemos administrar la atención. O sea, no es que no haya atención, es que no administramos bien la atención. Esto quiere decir que hay infinidad de cosas a las que no les ponemos atención, pero hay
algunas cosas que nos estimulan o nos interesan o nos gustan y ocasiona que nos sobreenfoquemos o nos hiperenfoquemos en ese pasatiempo o en esa actividad que tanto nos estimula. Por eso podemos estar horas y de hecho cuesta trabajo separarnos de aquellas cosas en las que nos estamos enfocando de más. ¿Ok? 6. Cuando crecen se les pasa. Sí existe un porcentaje de niños que fueron diagnosticados y que al llegar a la edad adulta les desaparece el trastorno. Estamos hablando de cerca de un 50%, pero el otro 50% sigue padeciendo el déficit de atención. Y de hecho, todos estos adultos que padecemos déficit de atención tenemos una propensión mayor a sufrir problemas de ansiedad, de depresión, a tener problemas económicos, a tener problemas en nuestras relaciones sociales y emotivas y a tener problemas de trabajo. No podemos desestimar este problema porque sí repercute de forma grave en la calidad de vida de las personas que lo estamos padeciendo. La medicina para el déficit de atención fomenta las adicciones. El déficit de atención es el que propicia que quienes lo padecemos podamos ser más susceptibles a la ingesta de sustancias o volvernos adictos a el alcohol o a sustancias o a otras cosas. Es el déficit de atención, no las medicinas. De hecho, hay estudios que demuestran que las medicinas que se utilizan para el trastorno de déficit de atención, bien administradas o siendo acompañado de un doctor, no tienen por qué ocasionar dependencia alguna. 8. Los pacientes o las personas que tenemos déficit de atención somos flojos y tontos. Los síntomas del déficit de atención pueden hacernos parecer personas tontas, flojas, desinteresados, casos perdidos, lo que tú quieras o mandes. De hecho, hay casos de éxito o hay historias de personas que padeciendo déficit de atención han sido personas sumamente exitosas. Pero esto es a partir de un buen diagnóstico, un proceso terapéutico pleno, un ambiente o un entorno que facilite que se puedan ejercer estos procesos. Pues bueno, esta es la intención del capítulo de hoy, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana y si les gustó este contenido, acuérdense de darle like. Si no lo han hecho, suscríbanse. Si saben de alguien que le va a interesar este video, por favor, compártanlo. Si tienen algún comentario o pregunta, no duden en escribirlo en la sección de comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.